Hola chicos, espero que estén súper bien. Como ven en el título de la diapositiva, el tema de hoy va a ser antiarrítmicos. Entonces, para empezar, tenemos que recordar la definición de un latido normal, ¿cierto? Que es la despolarización organizada de todas las células gracias a todos esos conductos iónicos que ellas tienen. Entonces, partiendo de esta definición, vamos a decir que una arritmia es aquella anormalidad en el ritmo cardíaco por muchísimas causas. Dentro de las más comunes podemos encontrar mutaciones, bueno, eso no es tan común, pero es una causa bastante considerable, por así decirlo. Las isquemias agudas, los estímulos simpáticos, las cicatrices miocárdicas por fibrosis y alteraciones electrolíticas, entre muchísimas otras más. Entonces es importante que hagamos un repaso de la fisiología cardíaca. Entonces, básico, que recordemos que en la fase cero hay una entrada masiva de sodio, ¿cierto? Que la fase uno y 2 se mantiene gracias al sodio y al calcio. Y que la fase 3 se da más que todo por una salida masiva de potasio. Y ya en la fase 4, que es cuando se acabó el potencial y próximamente se va a iniciar uno nuevo, es donde actúa la sodio-potasio ATPasa restableciendo el potencial de la célula. Entonces, ¿cómo veo yo el potencial de acción en el electrocardiograma? Entonces, onda P, que me va a representar la despolarización auricular, el segmento PR, que es esa pausa que hace el nodo auriculoventricular para que se permita el llenado de los ventrículos, el QRS, que representa la despolarización ventricular, el segmento ST, que representa el final de esa despolarización ventricular y el comienzo de la repolarización ventricular, la onda T, que ya es como tal toda la repolarización ventricular, y la onda U, que existen diversas teorías como de lo que representa, o sea, algunos dicen que es la repolarización de los papilares y tal, pero yo quiero que se lleven que es normal tenerla, es normal no tenerla. Lo que no es normal es que en caso de que yo la tenga, eh, no puede ser más del 25% de la onda T. Eso es como lo importante de esa ondita. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo, por qué ocurren las arritmias. Entonces, vamos a tener como dos problemas principales, que pueden ser por el impulso o por la conducción. Entonces, cuando vamos a tener problemas del impulso, puede ser por un automatismo, ya sea un automatismo aumentado o disminuido, y que puede ser normal o anormal. O sea, puede ser un automatismo normal que está aumentado o que está disminuido. O de por sí que el automatismo esté malo. Y también tenemos la actividad desencadenada, que se da por postpotenciales, que pueden ser precoces, es decir, antes del potencial, o tardíos, es decir, después del potencial. Ya en la conducción, entonces vamos a tener bloqueos o reentradas, que esas reentradas pueden ser por algo anatómico o simplemente funcionales. Pero yo quiero que nos centremos en tres principales, ¿cierto? Que es como lo que más deben recordar, que van a ser las alteraciones del automatismo, ya habíamos dicho que puede ser un aumento del automatismo o una disminución en el automatismo, que eso, pues ustedes saben, las células marcapasos son las que tienen esa capacidad de autoexcitarse, entonces vamos a tener problemas en el nodo sinusal o en el nodo AB. El otro es la actividad desencadenada que se da en células marcapaso, ¿cierto? Y incluye lo que son focos ectópicos de despolarizaciones. Y por último, las reentradas, que pues yo lo veo, pues yo lo llamo así como el grupito de rebeldes, que son esas células que no siguieron el potencial de acción del todo el corazón, sino que se quedaron ahí y se despolarizaron después. Entonces esa despolarización es como cíclica y me despolariza todo el corazón. Listo. Por eso, pues, como el simbolito que ustedes ven acá de este, pues, como este circulito. Entonces, vamos a clasificar las arritmias de muchísimas formas, o sea, en serio hay muchas, según el origen, según la frecuencia cardíaca, según la regularidad de la conducción, según el ancho del QRS y muchas más. Pero en estos momentos yo le voy a hacer énfasis en la siguiente, según la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de bradicardias, entonces bradiarritmias, ¿cierto? Es decir, arritmias que van por debajo de 60 latidos por minuto. Y luego taquicardias, es decir, taquiarritmias, que son aquellas que tienen una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. Eso como clasificación básica, ¿cierto? Entonces vamos con las bradiarritmias.
es decir, aquellas arritmias que van con una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Y vamos a tener dos categorías principales, que son disfunción del nodo sinusal y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. En estos trastornos de bloqueos, vamos a clasificarlos en tres grupos: el bloqueo grado 1, bloqueo grado 2 y bloqueo grado 3. El grado 2 se divide en grado 2 MOVITS 1 y grado 2 MOVITS 2. Esos son como los que ustedes más, como los más representativos. ¿Qué pasa con estos? Que estos trastornos, es decir, las bradiarritmias, no se tratan con medicamentos antiarrítmicos. De hecho, como lo pueden ver ahí, el manejo obviamente pues depende del paciente, de la presentación clínica, porque yo puedo tener un bloqueo AB, o sea, auriculoventricular grado 1, y el paciente puede estar normal y no le causa ningún tipo de síntomas. Pues si no me causa síntomas, yo no lo trato porque está bien. A diferencia de, por ejemplo, ya en el MOVITS, en el grado 2 MOVITS 2 o en el grado 3, que como ven acá, ya el grado 3 es una disociación auriculoventricular, que eso se traduce como el ventrículo va por un lado y la aurícula va por otro lado. Es decir, ellos no se están comunicando, se está despolarizando a su propio ritmo. Entonces ya eso sí me trae un paciente sintomático y el manejo generalmente es marcapasos. A diferencia, pues, como por ejemplo de que si yo tengo un paciente con un bloqueo grado 2, MOVITS 1, que es el que ustedes ven acá, puede que él esté sintomático y yo le doy atropina, que eso le va a subir la frecuencia cardíaca. ¿Ves? Entonces recuerden, bradiarritmias, no voy a usar medicamentos antiarrítmicos. Para quienes sí voy a usar medicamentos antiarrítmicos va a ser para estas, las taquiarritmias, es decir, arritmias que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Hay muchísimas taquiarritmias en general, pero estas es lo que yo quiero que se lleven. Generalmente aquí es donde vamos a usar los medicamentos antiarrítmicos, que son como el enfoque de esta clase. Entonces, miren que estas taquicardias o taquiarritmias yo las puedo dividir también según el QRS estrecho y QRS ancho. Como pueden ver aquí miren, esta que estoy señalando, que es la de arriba, es una taquicardia de complejos QRS estrechos. Y la de acá abajo es una taquicardia de complejos QRS anchos. Entonces, ¿cómo defino yo si es QRS ancho o QRS estrecho? Es según la medida. O sea, generalmente el QRS mide entre 100 y 120. Entonces, si mide más de 120, QRS ancho. Si mide menos de 100, o sea, por ahí ya o menos de 120, pues lógicamente depende del lugar donde ustedes cojan la medida del QRS, porque si ustedes dicen, bueno, para mí el QRS mide 120, entonces menos de 120 puede que sea QRS estrecho, más de 120, entonces QRS ancho, ¿cierto? Entonces, hablando de taquiarritmias, esto también se relaciona como con el origen de la arritmia. ¿A qué me refiero? Los QRS estrechos, por lo general, suelen ser arritmias supraventriculares, es decir, por arriba del ventrículo. ¿Se cumple siempre? No. ¿Existen arritmias ventriculares que me puedan dar un QRS estrecho? Sí, pero digamos que es como una generalización. Mientras que el QRS ancho es generalmente causado por arritmias ventriculares. O sea, es como una forma de... ¿Cómo lo explico? Como una forma de, pues sí, como de clasificarlas. ¿Listo? Entonces, para que también como que lo tengan en cuenta. Y esta arritmia que están viendo acá es una mención honorífica, que es la arritmia de puntas torcidas. ¿Por qué se da esto? Generalmente, o sea, el principal como factor de riesgo o desencadenante es la prolongación del QT. Entonces, hay muchos medicamentos que me alargan el QT. No crean que solo los arrítmicos, porque lo voy a mencionar varias veces, sino que también hay antibióticos y otro tipo de medicamentos que los pueden alargar. Entonces, muchas veces, o sea, siempre tengan presente que si hay un medicamento que me alarga o me prolonga el QT, yo tengo riesgo de generar una arritmia que se llama de puntas torcidas. Y como ven en la imagen, es como, tiene esta característica de que va oscilando esa polaridad. Entonces parece una cinta. Igual también pueden pensar en esto. Vean, este electro es una taquicardia de puntas torcidas. También se le llama torsade points, pero yo no sé francés, entonces mi pronunciación no es como la mejor. Ahí disculpan a la persona que sepa francés si se le haya infartado un oído al escuchar mi francés. Entonces por eso le llamo puntas torcidas. Miren que si conocen a los Arctic Monkeys,
van a darse cuenta que el simbolito es una de estas arritmias. Entonces, para que sí, como que lo recuerden más fácil. Entonces, ya ahora sí, vamos a hablar del tema principal de la clase, que son los antiarrítmicos, la clasificación y su mecanismo de acción. Entonces, como ven, son 4 grupos grandes. Los que bloquean el canal de sodio, los que me bloquean el canal, los beta bloqueadores, los que me bloquean el canal de potasio y los que me bloquean el canal de sodio. ¿Ve? Me estoy como confundiendo mucho. Los que bloquean los canales de calcio. Entonces, bloquean sodio, bloquean beta bloqueadores, luego bloquean potasio y luego bloquean calcio. Ese es como el orden. Y los beta bloqueadores también son los que reducen el sistema simpático autónomo y los de potasio son los que aumentan el periodo refractario. Eso es como otra forma también de llamarlos. Empecemos con el primer grupo, que son los bloqueadores de canales de sodio. Entonces, así como generalidades de este grupo, entonces vamos a tener que van a bloquear los canales de sodio voltaje dependientes. Y por ello, miren lo que pasa. Miren acá miren este grafiquito que está acá. Vemos que habíamos dicho que la fase 0 es donde hay esa despolarización de la célula gracias a un aumento en la entrada de sodio, ¿cierto? Entonces, como me están bloqueando esos canales, miren que se mueve, o sea, se aumenta la pendiente de esta fase. ¿Y cómo se va a ver eso en el electrocardiograma? Con un ensanchamiento o una prolongación del QRS. Entonces, miren que sirven para inhibir la actividad desencadenada, que ahorita se lo había mencionado, es una forma de generación de arritmias, por despolarizaciones ya sean tardías o tempranas. También el problema con esto es que pueden exacerbar las reentradas, por si el paciente tiene, por ejemplo, una reentrada anatómica por una vía accesoria. Entonces, y bueno, cuando digo vía accesoria es que el paciente tiene como otro caminito por el que el impulso pasa. ¿Listo? Estos grupos, pues este grupo 1 se divide en 3. Se divide en 1A, 1B y 1C. Y eso es según como esa especificidad que tiene cada grupo de pegarse o de unirse a ese canal de sodio o de bloquear el canal de sodio, ¿saben? Entonces vamos con el primer grupo, que es el grupo 1A. Dentro de estos vamos a tener 3 medicamentos, así como representativos, que son la procainamida, la quinidina y la disopiramida. Todos ellos bloquean, pues si son bloqueadores de canales de sodio, pues bloquean el canal de sodio, tarán, wow, ya, súper sencillo, fácil. Entonces, ¿qué efectos van a tener? Ellos aumentan el QRS, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Y también me prolongan el QT. Entonces, ojo ahí lo que les había dicho de ese efecto adverso de la arritmia de puntas torcidas. Listo, entre más prolonga el QT, más probabilidades de desarrollar o de inducirle al paciente una arritmia de puntas torcidas. Y como ven, tiene metabolismo hepático y eliminación renal, y esto es casi que con todos los antiarrítmicos. Casi todos cumplen esta regla. El siguiente grupo es el 1B. Y de aquí el que van a escuchar toda la vida, el que es más común, va a ser la lidocaína. Esto se usa más que todo para arritmias ventriculares. Y la lidocaína tiene una peculiaridad, y es que tiene muy buena eficacia para esas taquicardias ventriculares que surgen después de un infarto o cuando el paciente se está infartando. Y también por las reentradas. De los 3 que están viendo en pantalla, es el que menos me prolonga el potencial de acción. De esos 3 tenemos la mexiletina y la fenitoína. De la fenitoína, tengan en cuenta que eso sí está en Colombia, por si se lo están preguntando. Sí está en Colombia, tiene registro en VIMA, pero digamos que como que ese registro en VIMA que tiene es para el tratamiento de la epilepsia. Sin embargo, también se usa para la intoxicación por digoxina. Entonces, como que para lo que tengan en cuenta. O sea, el que de este grupo 1B, ¿quién voy a tener como principal representante? La lidocaína. Ese es el principal, o sea, ese es el estrella. Y de los 3 grupos, o sea, del grupo 1A, 1B y 1C, este es el que menos se pega, por así decirlo, de los canales de sodio, o sea, el que menos afinidad posee. Por último, tenemos el grupo 1C, ¿cierto? Entonces, de esto tenemos 2 representantes, la flecainida y la propafenona.
Se usan en arritmias supraventriculares y no alargan tanto, pues no prolongan tanto el QT. Entonces eso es como algo bueno. Pero se debe usar en pacientes que tengan un corazón normal, o sea, un corazón sano o con una función cardíaca normal. Y miren, al igual que los antiarrítmicos que les había mencionado antes, también tiene metabolismo hepático. Y como buen bloqueador de canal de sodio, me aumenta el QRS. Pero miren que no me afecta tanto como esa prolongación o la duración del potencial de acción. O sea, ni el QT ni el potencial de acción se ven prolongados. O sea, los mantiene como normal. Pero el QRS sí aumenta. El segundo grupo van a ser los beta bloqueadores. Entonces, estos son los beta bloqueadores de toda la vida, los que hemos conocido para manejo de presión arterial. Los que más se usan como antiarrítmicos van a ser el propanolol, el metoprolol y el atenolol. Generalidades de ellos, entonces, como ya sabemos, ellos bloquean los nodos gracias a que disminuyen esas señales adrenérgicas. Entonces, ese efecto se va a ver acá, miren en la gráfica, con una disminución de la pendiente de la fase 4 y una prolongación de la repolarización en la fase 3. Entonces, esto se manifiesta en el EKG con un aumento del PR. ¿Listo? Entonces, eso hace que la célula tarde más en llegar al umbral de despolarización y por tanto demore más en despolarizarse y disminuya la frecuencia cardíaca, aumentándome el PR. ¿Qué indicaciones tienen estos medicamentos? Entonces tenemos las taquicardias supraventriculares, que eso es lo que significa ASB, como fibrilación auricular o flutter con respuesta rápida. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener una fibrilación auricular con una respuesta ventricular adecuada. ¿Qué quiere decir eso? En una fibrilación auricular, fibrilar significa que va a mucha velocidad, ¿sí me entiendes? O sea, va a tanta velocidad que cuando uno ve una aurícula fibrilando, o sea, la aurícula como tal, no en el electrocardiograma, sino aurícula, ella ni siquiera se contrae, sino que es como si estuviera vibrando, por así decirlo. O sea, a tal velocidad va, imagínense. Entonces, hay algunas de esas despolarizaciones que tiene la aurícula que pueden pasar por el nodo. Si logran pasar muchas, entonces tenemos una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, porque está respondiendo a tantas despolarizaciones. Pero si el ventrículo no responde a tantas despolarizaciones, sino que va a un ritmo normal, tenemos una fibrilación auricular, pero con una respuesta ventricular normal, ¿cierto? Otra indicación serían las taquiarritmias por reentrada del nodo AB y las taquiarritmias por aumento del tono simpático. Aquí de hecho pueden ver pues aquí al lado tengo una taquicardia. De hecho esto es una taquicardia por reentrada del nodo y no me voy a poner en detalles electrocardiográficos, pero noten que miren esa, o sea, miren la velocidad a la que va la despolarización, o sea, es que es impresionante. Ya con el tercer grupo tenemos que bloqueadores del canal de potasio. Entonces, ellos lo que van a hacer es que me incrementan la duración del potencial de acción y me reducen la automaticidad normal, ¿cierto? Aumentan también el intervalo QT. De hecho, estos son como los que más aumentan el QT. Entonces, mírenlo acá, o sea, ¿dónde están los canales de potasio? En la fase 3. Y miren dónde se manifiesta eso, en la prolongación del QT. ¿Qué pasa con esto también? Me aumentan el periodo refractario. Entonces sirve para las reentradas, como para que se organicen esas células rebeldes ahí. Y están indicados tanto en arritmias ventriculares como en arritmias supraventriculares, como lo es la fibrilación auricular. ¿Quiénes vamos a tener acá? Tenemos entonces la miodarona, la dronadarona y el sotalol. ¿A quién van más a escuchar aquí? A la miodarona. Esa es por excelencia la que más van a escuchar, la que más se va a usar y eso, ¿cierto? Entonces, como que ténganlo siempre en cuenta. Amiodarona, antiarrítmico del grupo 3, que bloquea canales de potasio. ¿Qué peculiaridad tiene la amiodarona? Que ella también bloquea los canales de sodio. De hecho, bloquea como todos los canales, pero tiene más afinidad por los de potasio y los de sodio. Pero los bloquea todos, o sea, eso es para reiniciar ese corazón con todas las de la ley. ¿Cuál es el problema de este antiarrítmico? Que tiene muchos efectos adversos. Imagínense que este antiarrítmico se acumula en muchos tejidos.
se acumula en la piel, se acumula en retina, se acumula en pulmón, se acumula en tiroides. Imagínense la cantidad de efectos adversos solo con acumularse en esos tejidos. Entonces, puede causar hipo e hiper. Generalmente los pacientes empiezan con un hiper y luego terminan en un hipo. Entonces, ojo con eso, con la función tiroidea. Y como se acumulan diversos tejidos, entonces como que lo más miedoso que puede pasar es una fibrosis pulmonar. También puede causar hepatotoxicidad, fotosensibilidad porque se acumula en la piel y pues sí, en la piel. Y también el problema con que se acumula en la retina, ¿cierto? Entonces puede causar problemas visuales. Miren la indicación: arritmias ventriculares y también supraventriculares graves. Y eso es como en general de la miodarona. Ya con la dronaderona, digamos que este medicamento se creó como para disminuir la cantidad de efectos adversos que tiene la miodarona. ¿Significa que no tiene efectos adversos? No, no significa eso. Lo que quiere decir es que en comparación con la miodarona tiene menos efectos adversos, pero igual los tiene. Sin embargo, ese medicamento no está en Colombia, o sea, no tiene registro en INVIMA, entonces pues no nos hagamos ilusiones por ahora porque no está. Y por último, el sotalol. Como están viendo, el sotalol es un beta bloqueador. Entonces ustedes están como, bueno, pero si es un beta bloqueador no debería estar en el grupo 2. Y en realidad es que tiene doble clasificación. O sea, cuando ustedes se van a la literatura, ustedes lo pueden encontrar tanto en grupo 2 como grupo 3. Porque el sotalol tiene la capacidad de bloquear tanto canales de potasio como su capacidad de ser un beta bloqueador. Entonces, como ojo ahí con eso. De estos tres antiarrítmicos pertenecientes al grupo 3, es el que más va a tener la probabilidad de causarme puntas torcidas. Obviamente eso es un efecto dosis dependiente, pero también pues depende del paciente. Uno no puede comparar un paciente que tiene más comorbilidades que otro, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Y miren, también se puede usar en arritmias ventriculares y fibrilación auricular. Miren, el último grupo, ya llegamos al último grupo, son fáciles, los antiarrítmicos, son los bloqueadores de canales de calcio. Entonces yo sé que ustedes tuvieron una clase de bloqueadores de canales de calcio, donde los otros los dividíamos como no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos, ¿cierto? Los dihidro, habíamos hablado, pues no con ustedes, pero yo sé que ustedes vieron esa clase, habíamos hablado de que son especialmente para el manejo de la presión arterial. Esos medicamentos no tienen acción antiarrítmica. Los que yo voy a usar como antiarrítmicos van a ser los no dihidro, es decir, verapamilo y diltiazem. ¿Qué efecto tienen entonces si me están bloqueando los canales de calcio? Entonces, como pueden ver en la imagen, lo que va a hacer es que este medicamento va a actuar a nivel del nodo, ¿cierto? De los nodos. Y me aumenta el periodo refractario eficaz, porque me va a actuar a nivel de la fase 0. ¿Listo? Porque va a hacer que se demore más en poder despolarizarse, ¿cierto? Porque me está aumentando ese periodo refractario. Y eso me sirve para suprimirme despolarizaciones tempranas y tardías. Y miren que también me aumenta como el PR. Y al igual que los demás medicamentos antiarrítmicos, tiene metabolismo hepático. ¿Está indicado para qué? Para flutter o fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ya. ¿Qué sigue? Este grupito que yo los llamo los otros. Pero es porque son medicamentos antiarrítmicos que no hacen parte de esa clasificación, pero son medicamentos antiarrítmicos al fin y al cabo. Les voy a mencionar entonces la adenosina, que es un nucleósido que está pues naturalmente en el cuerpo. Y como es un nucleósido, se metaboliza extremadamente rápido, o sea, de 10 a 20 segundos, esa es su vida media, o sea, eso se acaba ahí mismo. Y el mecanismo de acción se basa en que activa ese flujo de potasio y me inhibe el flujo de calcio. Entonces lo que va a hacer es que me hace una hiperpolarización de la célula y me suprime los potenciales de acción que dependen del calcio. ¿Para qué está indicado la adenosina? Principalmente, y es que ustedes van a ver que la adenosina se usa en taquicardias supraventriculares. Taquicardia supraventricular, adenosina. Pues el tratamiento farmacológico, claro está. Porque las taquicardias ventriculares también se pueden tratar de otra forma que no sea farmacológica. Pero como estamos hablando de antiarrítmicos, pues les menciono el tratamiento farmacológico. Dentro de los efectos adversos,
Entonces tenemos como la hiperemia cutánea, que es un flushing, el paciente se pone rojito. Pero créanme que no voy a decir que es el que menos importa, pero digamos que cuando uno le pone al paciente esto, eso se siente muy maluco. Pues ellos describen eso, que eso se siente maluco, maluco. Ustedes no le van a decir al paciente como, señor, usted va a sentir que se va a morir, listo. Porque obviamente uno se azara, pues uno como así que me va a morir. Uno se azara, ustedes le dicen, va a sentir maluquito, pero no se preocupe que todo va a estar bien. Porque lo que yo hago con este medicamento es como darle un reboot al corazón, entonces lo estoy reiniciando. Entonces por eso ellos sienten eso. Pero bien, ya los otros efectos adversos sí son menos comunes. Y el otro que les traigo aquí es la digoxina. A ver, este medicamento ya no se usa para como antiarrítmico. Sí tuvo su uso así, pero ya no. Ustedes lo que más lo van a ver es en falla cardíaca. Pues si en falla cardíaca estadio 3C. Y que ya no responde a otros medicamentos. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Inhibe la bomba sodio-potasio ATPase. Y yo les había dicho que esa bomba está en la última fase del potencial de acción, que es la fase 4. Entonces, me aumenta esa pendiente de esa fase 4, ¿cierto? Y acorta la duración del potencial de acción. Entonces me reduce como el potencial diastólico. ¿Y eso me sirve para qué? Para los pacientes en falla. Por eso es que este medicamento ya es como más, ya no es tanto como su uso antiarrítmico, sino más bien falla, listo. Y falla con su indicación específica, o sea, falla estadio 3C que no me respondió a otros medicamentos. Y miren que gracias a ese, pues como a ese efecto que tiene en la fase 4, también lo que hace es que tiene un cronotropismo negativo y es inotrópico positivo. ¿Eso cómo se traduce? En que el corazón va a latir más lento, pero va a latir con fuerza. Entonces, ven, ahí hay otro motivo por el cual este medicamento es bueno para falla. La imagen que les tengo acá es de una intoxicación digitálica. A ver, la digoxina me puede causar muchas arritmias, o sea, me puede causar taquiarritmias como bradiarritmias, pero es más común que me cause bradiarritmias, como están viendo en esa imagen. Miren esa taquicardia tan berraca que tiene, o sea, miren esos latidos por minuto, impresionante. Y hay un signo electrocardiográfico que se llama cubeta digitálica, que es lo que está como en el circulito, que es como una depresión del ST, que se ve en pacientes con digoxina. ¿Significa que si el paciente tiene cubeta digitálica está intoxicado? No. Un paciente que tome digoxina puede tener ese cambio electrocardiográfico y no estar intoxicado. Pero digamos que es como algo que yo puedo encontrar. ¿Listo? Y ya, eso es como todo por antiarrítmicos. Entonces vamos a hacer como un repaso así súper global. Existen 4 grupos grandes de antiarrítmicos, ¿cierto? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Grupo 1, sodio. Grupo 2, beta bloqueadores. Grupo 3, potasio. Grupo 4, calcio. ¿Cuál de esos se subdivide el grupo 1? En 1A, 1B y 1C. Del grupo 1, entonces, el que más ustedes van a escuchar va a ser la lidocaína, que es del grupo 1B. ¿Significa que los otros no existen? No, no es que no exista, significa que su uso es disminuido o que casi no lo podemos encontrar. Pero listo, del grupo 1, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues del grupo 1A, entonces propafenona, quinidina. Del grupo 2, del grupo 1B, lidocaína, como se los había dicho. Grupo 1C, flecainida, ¿cierto? Vamos, hagamos el repaso así como súper rápido para que ustedes no se me pierdan solo con la voz. Entonces, ya habíamos dicho, grupo 1, procainamida, quinidina. Ay, yo había dicho propafenona, muchachos, me perdonan. Se me cruzó un cable ahí, qué pena con ustedes. Entonces, grupo 1B, lidocaína. Y el grupo 1C, la propafenona. Ese sí, grupo 1C. Ahí me disculpan que se me cruzó un cable. Beta bloqueadores, los que ya conocemos de toda la vida, propanolol, metoprolol, atenolol. Grupo 3, ¿qué me bloquean? Potasio. Principal representante, amiodarona. ¿Tenemos otros? Sí, pero el principal representante, amiodarona. Calcio, los no dihidro, es decir, verapamilo y diltiazem. ¿Qué otros puedo encontrar por ahí? Adenosina y digoxina. Y ya, es súper sencillo. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir y yo la resuelvo sin ningún problema. Eso es todo.